Dentro de nuestro ciclo de charlas Transgénicos en el Perú tiene la palabra la ciencia, organizado por la revista Agronegocios Perú. Hoy tenemos el interesante tema biotecnología, ciencia y dogmas no cuajan. Damos la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Jorge Mayer Cabrera. Actualmente es consultor y director de AgriDeep, su propia compañía en Australia, miembro fundador de Perú Biotech. Cursó estudios superiores en Austria, donde se doctoró en química y bioquímica. Y a lo largo de su vida profesional ha trabajado en Alemania, Colombia, Australia y otros países. Adelante, doctor Jorge Mayer. Muy buenos días o buenas tardes a todos los que estén mirando esta presentación. Hoy les voy a hablar de algunos de los mayores impedimentos a la adopción de los cultivos transgénicos en muchos países del mundo. Como veremos, estos tienen muy poco que ver con ciencia y mucho con dogmas y falacias ancladas en la psique humana. La biotecnología, en forma general, se puede subdividir en 4 áreas que llamamos la biotecnología roja, la blanca, la azul y la verde. Y como manera casi lógica, vemos que la roja tiene que ver con salud, medicina y diagnósticos, la blanca con la bioindustria, la azul con acuicultura, biotecnología marina, y la verde que tiene que ver con agricultura y el medio ambiente. Las aspas o cruces a la derecha muestran el grado de aceptación de estas tecnologías en el mundo. De la biotecnología roja casi no se habla porque no hay controversia, la gente está feliz de poder contar con cientos de medicamentos, de fármacos producidos por medio de procesos industriales de fermentación con microorganismos transgénicos que son utilizados ampliamente y prácticamente ni se oye hablar de ellos. Pasan prácticamente desapercibidos fuera del hecho de que nos ayudan a sobrevivir. En el caso de la bioindustria, utilizamos muchos productos derivados de la biotecnología sin ni pensarlo, como detergentes en lavadoras que están complementados con enzimas que digieren la grasa o las proteínas, etcétera, todas las manchas, y muchas de ellas son producidas industrialmente por medio de biotecnología y transgénesis. En la biotecnología azul vemos un poco también de controversia porque por un lado se acepta la producción de biomasa basada en algas, por ejemplo, pero se rechaza la biotecnología aplicada a peces de crecimiento rápido, simplemente porque están produciendo una hormona de crecimiento a una tasa mayor de crecimiento. En cambio, en el caso de la biotecnología verde, tenemos una oposición visceral en ciertos bandos del público y en la política, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es el tema principal de mi presentación, de mi ponencia, donde quiero tocar ciertos puntos que explican de dónde viene esta oposición y los problemas que enfrentamos para difundir la biotecnología verde que es tan aceptada en ciertos países y tan rechazada en otros? El título, digamos, original o subtítulo de esta presentación era las razones ideológicas, políticas y económicas y los mecanismos utilizados por la oposición a la biotecnología agrícola para obstaculizar y prevenir el desarrollo de la ingeniería genética y sus productos en el Perú y en el mundo. Es un tema del que podría hablar durante un semestre entero y tener discusiones muy amenas, controversias y posiciones encontradas, pero tengo que hacerlo en 30 minutos, por lo tanto escogí 3 puntos y cada uno de ellos podría llenar otra vez varios días de discusiones, pero vamos a tratar de volar sobre ellos. Yo invito a los interesados a quizás bajar el PDF de esta presentación y mirar algunas de las diapositivas con más detenimiento, porque no va a haber tiempo de profundizar en ninguna de ellas. Lo que yo quiero es darle algunas ideas de cuáles son los problemas que enfrentamos como biotecnólogos para poder difundir esta tecnología. Entre los temas he escogido el principio precautorio, y digo que es un conveniente freno al avance tecnológico. El segundo punto,
es la contradicción entre las evaluaciones técnicas de organizaciones oficiales y la toma de decisión política. Y el tercer tema es el glifosato como chivo expiatorio. Como verán, a pesar que el glifosato no es un transgénico, sino un herbicida, se utiliza para tratar de bloquear el uso de los transgénicos. Esta curva representa más o menos la distribución de la posición de toda la población del mundo o de países individuales, donde tenemos en el centro lo que podríamos llamar un público neutral, que incluye a los políticos, que no tienen una posición fuerte ni en pro ni en contra de los transgénicos, pero son susceptibles a la información que reciben. Tenemos por un lado los expertos, que están obviamente a favor, la industria y productores, los pequeños agricultores que utilizan ya transgénicos y el público informado, y están distribuidos en el lado derecho y son gente que busca soluciones. Al otro lado tenemos al grupo que está claramente en contra y puede ser pequeño, pero son muchos, ahí se encuentran los activistas, la gente que muchas veces vive de la protesta, de la industria de la protesta, que tiene mucho dinero para poder manipular, para poder informar mal al público neutral, y de este modo logran atraer más y más adeptos a su posición dogmática. En cambio, los expertos al otro lado no tienen ni el tiempo ni los medios para hacer investigación y mucho menos para hacer proselitismo con la población. Están siempre contentos y dispuestos a dar información, pero es la comunicación entre el público neutral y los expertos son eventos más raros, tiene que ser personas invitadas, y siempre queda esa duda, por ejemplo, que dicen, esta es gente comprada por la industria, y posiciones parecidas. O sea que aquí hay casi una barrera de comunicación, y por lo tanto hay el público neutral muchas veces va tendiendo hacia la oposición. Desde un comienzo han habido un grupo de objeciones típicas. Si empezamos aquí por abajo, al principio se hablaba mucho del aspecto religioso y moral, diciendo que no tenemos el derecho de manipular organismos de la creación, por ejemplo. Y en contraposición tenemos al laicismo, que dice, claro que lo venimos haciendo desde hace 13.000 años con la agricultura, ¿no? Y muy ligado a esta posición religiosa y moral tenemos la posición, digamos, romántica, que usan los orgánicos, que todo antes era mejor, contrapuesta al realismo, donde sabemos que la agricultura no es natural, no es el estado natural de las plantas, de los cultivos, sino que ha sido un proceso de selección y desarrollo, y hoy en día con fitomejoramiento moderno, y la ingeniería genética es solo un paso más para manipular, en este caso de una manera muy precisa, los rasgos de los cultivos. Luego se ha aducido mucho sobre el efecto de la propiedad intelectual, y como lo dice ella misma, esto no tiene nada que ver con aspectos de seguridad o aspectos biológicos. Esto es un principio de economía libre, donde lo que se quiere es garantizar la calidad de semillas, y cuando digo la calidad es no solo la limpieza y pureza de las semillas, sino también el contenido genético que sea bien caracterizado y que traiga mejoras y ganancias para el agricultor. O sea que por este lado no hay ninguna objeción que sea distinta a la que pueda haber con un cultivo convencional, y por lo tanto no hay razón de decir, bueno, los cultivos convencionales los vamos a tratar de este modo, mientras los cultivos transgénicos los vamos a tratar de otro modo, simplemente por aspectos de propiedad intelectual o morales, por ejemplo. Solo les recuerdo que hace menos de 100 años había gente que decía que los híbridos de maíz eran contra la voluntad de Dios.
eso verdaderamente no viene al caso. ¿Qué nos queda entonces? Nos quedan la percepción y el miedo, y también, o lo que digamos lleva a posiciones dogmáticas. En contraposición a la percepción y el miedo, tenemos la familiaridad y el conocimiento. O sea que una vez que estamos familiarizados con algo y lo conocemos, nos sentimos que tenemos control. Eso nos hace posible aceptar y manejar cualquier riesgo o producto o lo que tengamos entre manos. Mientras que si solo nos manejamos a base de percepción y miedo, nos ponemos en una posición que puede resultar dogmática. Decimos, esto es peligroso, ni lo toco, ni lo miro, a pesar de que no tenemos ninguna prueba de que lo es. En contraposición al dogma tenemos el raciocinio, o sea que buscamos una causalidad y predictibilidad. Y esto tiene mucho que ver con el manejo de peligros y para reducir el riesgo o evitarlo cuando lo identificamos. Por lo tanto, primero, un término que debemos entender bien para luego entrar a discutir los 3 puntos que pienso presentar, es entender cuál es la diferencia entre riesgo y peligro. El riesgo se puede definir como la probabilidad de un efecto en función de la exposición a un peligro. Un ejemplo muy fácil, lo he puesto aquí a la derecha, tenemos un tiburón, el tiburón representa claramente un peligro. Pero lo que vemos a la derecha son 2 distintos niveles de riesgo. Alguien que está en el mar tiene un riesgo más alto y dependiendo de en qué playa está esta persona, el riesgo puede ser muy alto o muy bajo. Aquí en Australia tenemos playas donde el nivel puede ser muy alto. Sin embargo, hay muchos tablistas corriendo olas en las playas y muchos niños bañándose, o sea que están manejando riesgo. Un pescador en la orilla prácticamente puede ignorar el riesgo, puede ignorar el peligro que hay en el mar, porque normalmente no vemos afuera de en algunas películas un poco raras, se puede ver un tiburón nadando en tierra firme. Por lo tanto, lo que resulta aquí es esta matriz donde tenemos un eje de probabilidades, un eje de consecuencias, donde si la consecuencia, lo que puede sucederle a uno es baja, y la probabilidad es baja, entonces el riesgo es trivial, es manejable o se puede ignorar. Mientras que en el otro extremo tenemos una consecuencia crítica, muerte por ejemplo, y una probabilidad alta, entonces tenemos verdaderamente una situación crítica y hay que ver si es manejable o no es manejable y cómo la manejamos. Pero también si la probabilidad es baja, entonces a pesar del peligro de muerte, el riesgo, la consecuencia puede ser moderada. Lo que estamos haciendo aquí es introduciendo nuestro pensar a la génesis del principio precautorio. La evaluación y la gestión de riesgo son un proceso basado en evidencia. Es algo que lo hacemos nosotros a diario, lo hacen las empresas, lo hacen las agencias, lo hacen los gobiernos a distintos niveles. Los gobiernos tienen que decidir para toda la población. Nosotros generalmente decidimos para nosotros mismos o para nuestros hijos, para nuestros amigos, si nos subimos a un carro y manejan ellos, manejamos nosotros, siempre de alguna manera estamos manejando el riesgo. Y yo digo, bueno, si es que es peligroso salir a caminar por la calle, me quedo en la cama, bueno, de repente se cae el techo y muero en la cama de todos modos, ¿no? O sea, todo tiene, y lo que estamos haciendo es simplemente calcular en nuestra cabeza en términos de probabilidades y experiencia, y decimos, es fácil, nosotros lo manejamos, miramos el semáforo, miramos para la izquierda y la derecha y sabemos cuándo cruzar la calle. Sin embargo, hay un riesgo, hay un peligro de muerte en ese caso, pero lo manejamos a diario y como es una cuestión de probabilidades, no siempre salimos ganando.
pero es aceptable. El proceso pasa a través de una serie de acciones, una evaluación a la exposición, cuando se trata de sustancias, por ejemplo, una respuesta a la dosis. Ahora estamos entrando en el área de los transgénicos, de los agroquímicos, por ejemplo. Luego evaluamos cuál es el beneficio de aceptar cierto riesgo. Si no hay beneficio, quizás lo rechacemos completamente, pero si hay beneficio, entonces hay que calcularlo, cuál es la relación y es el beneficio mucho mayor que el riesgo. Por ejemplo, si no me movilizo, no puedo ir a visitar a mi familia, bueno, no recibo el beneficio, he evitado el riesgo, sí, pero verdaderamente que salgo perdiendo, ¿no? Y por eso uno llega al punto donde dice, ¿cuál es la aceptabilidad del nivel de riesgo? O determinar cuál es el nivel aceptable, en otras palabras. Y luego veo cuáles son mis alternativas de control. Y en el caso de los gobiernos, esto resulta en regulación, monitoreo de los productos aprobados o formas de rechazar la aprobación de un producto basado en todos estos criterios. Y lo que se quiere es minimizar el riesgo y obviamente maximizar el beneficio. En el caso de los transgénicos, las organizaciones mundiales como de las Naciones Unidas, como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, pero también la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, etcétera, desde muy temprano, desde que empezaron los científicos a trabajar con genes individuales, se involucraron en la elaboración de protocolos de evaluación y gestión de riesgos. Y esas constituyen la base de lo que todos los países utilizan hoy para evaluar la seguridad, los riesgos, los peligros y el manejo de la bioseguridad en relación a los transgénicos. El proceso en torno a un transgénico sigue un lineamiento típico de evaluación de riesgo. Se consideran todos los aspectos pensables y relevantes. Eso es lo importante. Son pensables, no una fantasía de que algo podría pasar que no sabemos, sino qué podría pasar. Lo medimos, lo cuantificamos, medimos costo-beneficio, maneras de control, manejo y así terminamos regulando. Y el proceso de evaluación y aprobación puede durar, en el caso de los transgénicos, 6 a 8 años, imagínense. Y debido a la cantidad y tipo de análisis exigidos, incluyendo análisis que va mucho más allá de lo que la ciencia considera razonablemente necesario, el proceso resulta costando muchos millones de dólares. Más adelante veremos cómo estas exigencias, que ya no se justifican después de más de 20 años de experiencia acumulados, lo que hace es impedir que entidades públicas puedan liberar eventos transgénicos desarrollados por ellos mismos. Aquí tenemos una buena manera de representar las diferencias entre la forma como percibimos los distintos riesgos y su dimensión real. Tendemos a sobrevalorar el riesgo de cosas como volar en un avión o los teléfonos móviles, sobrevalorar el peligro de un ataque terrorista o el riesgo de que suceda, los crímenes violentos o la gripe, ¿no? Mientras que en términos de probabilidad, lo que vemos debajo de la línea es cuál es el riesgo real de estas percepciones, y arriba las tremendas círculos, las tremendas áreas de cómo lo percibimos. Sin embargo, subestimamos otras áreas, que por ejemplo, lo que puede causar una ola de calor en términos de muertes o accidentes de tránsito o cáncer. Cómo percibimos y manejamos el riesgo en nuestra vida diaria depende mucho de lo que es aceptable para nosotros. Para nosotros es aceptable lo que nos gusta, que puede ser el deporte o el vicio, o lo que nos beneficia, como la movilidad personal o la cirugía. Mientras lo que se nos impone, por más bueno que sea, lo que no entendemos o percibimos como que puede tener un efecto catastrófico, lo consideramos inaceptable, ¿no? O sea que el factor psicológico es enorme en cómo percibimos un riesgo
y cómo se contrapone a la realidad de ese riesgo. Por fin, llegamos al punto número 1 de mi presentación, el principio precautorio, que yo llamo un conveniente freno al avance tecnológico, y veremos por qué tengo esta opinión. Vamos a ver varias diapositivas con bastante texto, algún texto legal, pero he resaltado algunos puntos. Como decía, el que tiene interés en leer los detalles, bienvenido, y por favor bajen la presentación y vuélvenla a digerir. La precaución implica tomar medidas para evitar riesgos futuros inciertos. ¿Okay? Precaución, todos de acuerdo, creo yo. El principio precautorio expresa la necesidad de los que toman las decisiones, por ejemplo, los gobiernos, las instituciones regulatorias, de anticipar daños antes que estos ocurran. El principio precautorio, como se le llama, es un enfoque de política relacionado a la regulación de riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Pero en verdad no es otra cosa que un enfoque precautorio. Quiere decir, es lo que hacemos todos los días, pero se le da un nombre especial para usarlo en tratados, en acuerdos, en legislación, regulación, etc. Dice, aquí hay que aplicar el principio precautorio o el enfoque precautorio, pero queda luego por definir exactamente, bueno, qué significa eso en términos de evaluación y gestión de riesgos. Por lo tanto, usar un término sin definirlo exactamente puede causar ciertas limitaciones. Y lo que vemos acá es que el término, ¿dónde pongo esta? El término es utilizado de diferentes maneras, en distintos contextos, por diferentes personas. Eso es una gran limitación, un gran peligro de malinterpretación. Y debido a que la posición científica siempre incluye un cierto nivel de incertidumbre, entonces el simple hecho de nombrar el precautorio no logra proporcionar una base clara y predecible para la toma de decisiones. Por lo tanto, resumimos que esta ambigüedad a menudo conduce a decisiones no científicas irracionales y que resultan costosas para la innovación, inhibidoras de la innovación. Es por lo tanto, una herramienta necesaria, pero incompleta. ¿Dónde empezamos a escuchar sobre el principio precautorio? Aparece en la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Y tenía como fin proteger el medio ambiente. Y en el principio número 15 se dice aplicar ampliamente el criterio de precaución. Muy bien, no se puede objetar a esto. Pero está limitado a cuando hay peligro de daño grave o irreversible. Esto implica conocer cuál es el daño grave. Es como en el caso del tiburón. Sabemos que es que uno lo va a morder y matar por desangrado, por ejemplo, ¿no? O sea que hay que identificar cuál puede ser ese daño grave, porque luego lo podemos medir. Si no lo definimos, no lo podemos medir. De ahí nace el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Y en el contexto de los transgénicos lo encontramos, ¿no? Encontramos este protocolo que es un adendo al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fue adoptado en el año 2000 y entró en vigor en el año 2003 y regula básicamente el movimiento transfronterizo de transgénicos. Fue diseñado para proteger la diversidad biológica de los riesgos. Y la aprobación de productos debe basarse en el principio precautorio. ¿Okay? Esta es la regla. Y para crear un balance entre la salud pública y los potenciales beneficios económicos. Y esto es algo, una decisión nacional. Aquí cada país tiene todo el derecho, bajo este protocolo, este acuerdo, de decidir si algo es bueno y aceptable para el país y sus pobladores o no, pero es cuestión de tener o no tener suficiente evidencia científica. La palabra suficiente es crítica aquí porque hay gente que dice, si estoy dogmáticamente en contra, nunca va a ser suficiente. Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, PCB, artículo número 1, resalta desde el
primer artículo, ¿no? De conformidad con el enfoque de precaución, para garantizar un nivel adecuado de protección y de resultados o efectos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y así como riesgos para la salud humana, pero está limitado a decisiones sobre movimientos transfronterizos. Sin embargo, es muy similar a todo lo que se aplica en términos de bioseguridad para la aceptación, para el consumo y para el cultivo de los productos. O sea que es muy representativo de los, digamos, tres niveles, ¿no? Los movimientos transfronterizos, el cultivo y el consumo. El protocolo como tal no afecta estos dos de los factores, pero es utilizado en forma muy similar en los otros niveles. En el artículo 10, que es sobre la toma de decisiones, también se trata de evitar o reducir al mínimo los posibles efectos adversos, pero más arriba usa la palabra magnitud. Magnitud quiere decir poder medir efectos y de esta manera generar la base para una gestión de riesgo. Artículo número 11, el uso como alimento. El hecho de que no se tenga certeza científica no impide a la parte adoptar una decisión en relación con la importación. Bueno, en el caso del Perú, el Perú tiene ya mucha experiencia en este aspecto porque importa regularmente toneladas de maíz amarillo duro y otros productos derivados de transgénicos de otros países. O sea que está claro que las entidades peruanas, tal como casi todo el mundo, no ha encontrado ninguna razón de bioseguridad en términos de seguridad para la salud humana que le impongan tener que decidir en contra de importación y uso-consumo de los transgénicos. O sea que prácticamente por experiencia podemos descartar que se trate, en el caso del bloqueo, la continuación de la moratoria o cualquier cosa que se trate de verdaderamente de proteger la salud humana. Ahora solo se habla de proteger el medio ambiente. Y al igual que en el caso de la salud humana, el consumo, tenemos otra vez que definir la magnitud de qué estamos hablando, qué tipo de daño al medio ambiente, cómo lo medimos y si es manejable o no para poder regular y no simplemente tratar de sugerir que puede causar daños, pero no tenemos idea de qué daño estamos hablando. Eso hace que ningún regulador pueda medir, determinar, hacer los experimentos necesarios para decidirlo. Cuando el Perú decidió consumir, es que hizo todos los análisis necesarios para poder tomar la decisión de importar y consumir. Y lo mismo se tiene que hacer para el caso del cultivo, para la utilización de los transgénicos en el Perú. El anexo 3 del protocolo es sobre la evaluación del riesgo, ¿no? Está diseñado para determinar y evaluar los posibles efectos adversos, para adoptar decisiones fundamentadas, otra vez resalto, fundamentadas, o sea, muy bien expresado, totalmente de acuerdo. La evaluación debe realizarse de forma transparente, científicamente competente, bajo el asesoramiento de los expertos. La falta, una vez más, resalta la falta de conocimientos, no se interpretará ni a favor ni en contra. O sea, si falta, falta, lo que hay que definir es qué falta para poder medirlo. Con esto concluyo el punto número 1, paso al número 2, titulado Evaluaciones técnicas, decisiones políticas. Existe una confrontación constante entre las evaluaciones técnicas, que son generalmente o casi siempre positivas, y las decisiones políticas negativas, especialmente en los países de la Unión Europea, donde su propia agencia de seguridad alimentaria ha decidido numerosas veces a favor de la adopción y el cultivo de transgénicos en Europa,
y luego ha habido una división del 50% prácticamente de los países en contra de permitir el cultivo en su propio país. Esto ha llevado a situaciones donde Bruselas ha tenido que decidir si se siembra o no, y nunca han podido llegar a un verdadero acuerdo, y por lo tanto tuvieron que casi retroceder, y en lugar de decidir como Unión Europea, han tenido que decir, ok, cada país decide por sí mismo, ¿no? Esto ha llevado a la situación actual, donde varios países nunca los han adoptado, no los usan, otros han retrocedido, pero otros como España y Portugal siguen cultivando maíz transgénico, porque es cuestión de conveniencia, ¿no? Yo diría que la Unión Europea simplemente trata de proteger su estilo de vida, y que hoy en día se basa mucho, está mucho alrededor de posiciones románticas, de que todo lo orgánico es bueno, es mejor, que el pasado era mejor que hoy en día, y por la posición dogmática de los grupos orgánicos no hay compatibilidad. En cambio, si vemos países como Argentina o Colombia, vemos que sí hay compatibilidad, que tanto los transgénicos como los convencionales pueden vivir uno al lado del otro, pueden darle todos los beneficios que quieran a los agricultores y consumidores, y los que quieren orgánicos pueden tanto sembrarlo como consumirlo. O sea, no hay exclusión en este caso, pero por alguna forma se nos inculca que no es posible la convivencia. Bueno, está comprobado que sí, pero se sigue poniendo como una realidad que no es posible. Los transgénicos nos ofrecen una tecnología sostenible. La prueba, el algodón BT, resistente a insectos en Australia. Sembrados de ya pronto van a ser 30 años. Hoy en día prácticamente 100% del cultivo es transgénico en el algodón. Y ha llevado a una reducción en el uso de pesticidas del 95%. Los agricultores australianos son muy inteligentes. Yo no creo que van a estar más de 20 años sembrando lo mismo si no tuvieran ventajas de usar los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Ahora vemos el caso de la India. En la gráfica de la derecha tenemos en azul el área, la producción en megatoneladas en naranja, rendimiento en gris, comparado con el rendimiento del año 2002, cuando empezaron los transgénicos, el algodón transgénico en India. Y en la línea amarilla es la proporción de algodón BT en la India. Como vemos, en pocos años la proporción del algodón transgénico en la India llegó más o menos al 93%. O sea que ha sido una adopción rotunda y se mantiene a través de los años. Estamos hablando de, yo creo que son millones de agricultores, pequeños agricultores que están beneficiándose del algodón resistente a insectos. Hay que añadir, ese algodón no es resistente a todos los insectos, y tampoco el rasgo introducido no tiene nada que ver con rendimiento, sino con protección del cultivo, o sea que reduce las pérdidas. En estos años, la producción ha subido en un 200%, o sea, se ha triplicado. El área solo subió en un 50%. El rendimiento subió en un 73%. Pero lo que vemos es que ese rendimiento junto con el área no explican exactamente por qué la producción ha subido en un factor de 3, o sea, un 200% adicional. Y es que es una combinación de agronomía y genética. Quiere decir que, como decía, si uno introduce un rasgo, una protección, una resistencia a insecto, no es que la planta vaya a rendir más de entrada, pero al reducir el riesgo de perder el cultivo, el agricultor está dispuesto a invertir más en fertilizante y en buen manejo, por ejemplo. Eso hace que suba el rendimiento por hectárea. ¿Y cuál ha sido el resultado después de que decían que todos los agricultores o un gran porcentaje se iba a suicidar? Suicidio por endeudamiento en la India es desgraciadamente algo común. Bueno, no ha subido, la calidad de vida ha subido.
y India se ha convertido en el primer productor de algodón del mundo. Sin embargo, sigue habiendo gente en contra. La prueba de que el factor agronomía juega un papel importante está en la parte de la izquierda, donde vemos con los dos puntos azules. Arriba, en el tope, está Australia, con un rendimiento de más de 2 toneladas por hectárea, que es 4 veces más que abajo está la India. O sea que el hecho de que tengan un algodón BT no los ha llevado a ser el país de mayor rendimiento, pero ha sido suficiente más seguridad para el agricultor para llevarlos a la posición número 1. O sea que aquí vemos que hay, aquí para la India hay el potencial de cuadruplicar su productividad si tienen suficiente acceso a fertilizantes, a maquinaria, al buen manejo integrado de plagas, etcétera, y respeto a las regulaciones, respeto al manejo apropiado para transgénicos, ¿no? En el caso de Australia, por ejemplo, creo que alrededor del 2-3% del área siempre tiene que ser sembrado con refugios, es decir, con algodón no transgénico, es para poder mantener una población de peste que no se convierta en resistente a la proteína BT. En la India muchas veces el agricultor está tan contento que no respeta estas reglas, entonces puede perder la resistencia, ¿no? Pero ese no es un peligro de bioseguridad, ese es un peligro de manejo agronómico y nada más. Otro punto que quería resaltar es lo que yo llamo aquí el despertar africano. Durante muchos años, el África era un bloque cerrado a los transgénicos y se puede casi generalizar que la razón era el trabajo fuerte que habían hecho los activistas europeos sobre los gobiernos directamente, los gobiernos africanos, para inculcarles que eso era peligroso para ellos, para sus hijos y todo el mundo. Y durante años no adoptaron ningún cultivo transgénico. Uno de los primeros en adoptar y fuertemente fue Sudáfrica. Pero hoy en día ya le han seguido a Nigeria con caupi resistente a pestes y hay también cultivos de algodón. En el mapa de arriba a la derecha vemos en amarillo y naranja los países que están actualmente sembrando, como Sudán, Nigeria, Kenia y Sudáfrica, pero hay eventos ya aprobados para pronto sembrío en varios otros países. Ahora sí, Etiopía, Nigeria, Sudán, Kenia, Eswatini, que antes se llamaba Swaziland o Swazilandia, y Burkina Faso. Y en otros países como Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Ghana, etcétera, hay una serie de eventos que ya están en ensayos de campo, que es algo que el Perú casi o no hace debido a la moratoria, que en lugar de utilizar este tiempo de la moratoria para desarrollar, examinar, entender, medir, etcétera, lo usan como un bloqueo que quieren. Otro ejemplo, y en este he trabajado yo directamente, es el problema de la deficiencia de vitamina A en el mundo. En los colores más oscuros vemos que en estos países la deficiencia de vitamina A, un micronutriente, está causando sintomatología clínica, especialmente en niños, ¿no? Vemos que muy generalizado en el África y en el sur del Asia. Y en otros países hay severos síntomas subclínicos, como incluyendo el Perú y Brasil, países en África, la China y muchos otros países. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo diría que tenemos lo que yo llamaría la vacuna desde hace casi 20 años, que es el arroz dorado, que ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona y cómo se ve, ¿no? Primero, quería cuantificar con qué es comparable la deficiencia de vitamina A. Mata más gente, especialmente niños, que enfermedades muy conocidas como el SIDA, la tuberculosis, la malaria, el virus de Ebola, y para comparar he puesto también el COVID-19 hoy en día. Con el COVID vamos todavía por debajo del 1.000.000 de muertos, lo que se espera es que esta enfermedad va a bajar y se va a controlar. En cambio, la deficiencia de vitamina A viene matando desde hace muchos años
a millones de niños anualmente, no una vez, anualmente, y estamos lentamente manejando la situación. Como ven, los números están bajando debido a intervenciones directas, pero no debido al arroz dorado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque es transgénico, porque la oposición lo evita, lo previene, ¿no? Recuerden que la deficiencia de vitamina A no solo causa ceguera o cataratas, sino que afecta a todo el sistema inmune, y por eso los niños no mueren directamente por una deficiencia, mueren por la consecuencia de la deficiencia, que son distintas enfermedades infecciosas, y simplemente dándoles vitamina A los niños se puede bajar la mortalidad infantil en estos países donde la situación es crítica, alrededor del 30%. Y si se trata de enfermedades como el sarampión, donde muchos niños debilitados a nivel inmunológico mueren, se podría evitar alrededor del 76% de estas muertes. Sin embargo, la gente sigue protestando y diciendo que es veneno. Aquí tenemos el arroz dorado y la chicha morada. Para entender lo que es un alimento biofortificado. La chicha o el maíz morado es un alimento biofortificado de manera natural. ¿Y por qué le llamo biofortificado? Porque tiene antioxidantes, antocianinas, que nos protegen de alguna manera. O sea, que es un alimento que nos está proporcionando algo. El camote de color naranja es un alimento biofortificado porque tiene mucho beta-caroteno, que es provitamina A, se convierte luego en vitamina A. Y en el África, hasta hace poco, se consumía solo camote blanco, que yo no conocía ni siquiera del Perú. Y hoy en día están cambiándoles las costumbres a la gente que consume camote en África para que utilicen el camote que se conoce en el Perú. Lo mismo se quiere hacer con países donde se consume mucho arroz y no se consume camote, que es casi todo el Asia. Y lo que vemos acá a la derecha es el arroz dorado. Así se ve el arroz dorado. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz de la izquierda y el de la derecha? Que el de la derecha está produciendo, acumulando en el grano beta-caroteno. El arroz blanco también produce beta-caroteno, pero solo en las hojas de la planta. Y a la hora de producir el grano, apaga ese gen y se queda blanco, ya no se pone amarillo. Lo que se ha hecho aquí con ingeniería genética es prácticamente poner a andar otra vez esta vía metabólica para producir betacaroteno en el grano y acumularlo y solucionar este problema. Pregunta, ¿vale la pena? ¿Es económicamente factible, etcétera? Bueno, comparemos aquí lo que dice, por ejemplo, el Banco Mundial. Dice que ganar un año de vida para una persona, y estamos hablando de un año de vida útil en que toda la gente esté no solo saludable, sino que también pueda todavía trabajar o participar en la sociedad. Si vale $200 al año, no, la inversión todavía vale la pena. Se están repartiendo cápsulas de vitamina A directamente a los niños. Imagínense, a millones de niños hay que ir a llevarles sus cápsulas de vitamina A para que se las coman y solo tienen un pico de vitamina y luego baja. El costo de hacer todo ese proceso de distribución, a pesar de que las cápsulas son regaladas por el gobierno de Canadá, sale costando dependiendo de en qué país, porque hay que movilizarse, hay que poner gente a trabajar en esto y hay que repetirlo cada año. Sería mejor cada 6 meses, pero solo lo pueden hacer cada año en muchos lugares. Sale costando hasta $600 por año de vida ganado. La fortificación industrial es añadir el beta-caroteno al arroz, pero esto implica que la gente tiene que comprar ese arroz, ¿no?, fortificado. Mientras que estamos hablando de muchos miles, millones de pequeños agricultores que producen su propio arroz. O sea que esta intervención costaría alrededor de casi $100 por año de vida ganado. El arroz dorado, en cambio, sale costando máximo $10 por año ganado y en muchos casos prácticamente nada, porque el agricultor recibe la semilla gratis, la multiplica y el rasgo genético está fijo. Nadie tiene que volver a repartírselo. Él simplemente lo sigue sembrando, sigue consumiendo su familia, sus vecinos, su pueblo,
y de esa manera pueden salir del nivel subclínico de eficiencia. Por otro lado, bueno, tenemos por un lado los científicos que trabajan en generar un arroz dorado. Llevamos más de 20 años tratando de que se permita que los agricultores puedan sembrarlos. Y recién este año es posible, les han dado el permiso en las Filipinas y parece que en Bangladesh también, para que por fin se siembre este arroz. Después de 20 años, multipliquen 20 años por el más de 1 millón de niños que han muerto al año y verán cuál es el efecto que ha tenido esta prohibición. Por eso, para mí, los activistas, a pesar de que cuentan con muchas personas jóvenes que quieren salvar el mundo, cosa que está muy bien, pero han sido mal informadas por sus líderes. O sea que sus líderes son culpables de propaganda y tenemos el ejemplo de las barbaridades que hacen, como lo que hicieron en las líneas de Nazca hace pocos años. ¿Qué estamos comparando aquí? Estamos comparando lo que dicen los activistas, que esto podría ser peligroso. No saben cómo, ni cuándo, ni cómo medirlo, nada. Es peligroso, es dogma. Al otro lado tenemos la muerte segura. Niños deficientes no solo en vitamina A, sino en otros micronutrientes que están muriendo y los podemos contar, se mueren de verdad. Y le dicen, no, yo te voy a salvar de comer esto que es peligroso, que ya está comprobado que no es, pero trabajan fuertemente y ya están otra vez en las Filipinas trabajando fuertemente con todos los millones de dólares que tienen de respaldo para salvar a estos niños. Pero que ellos, todas las entradas de dinero de Greenpeace, por ejemplo, vienen de salvar las ballenas. Muy lindo, qué bien. Pero ¿y cuál es la alternativa? ¿Dejar que los niños mueran? ¿Para qué? ¿Para que no maten ballenas? No entiendo verdaderamente qué es lo que quieren lograr aquí, ¿no? Pero el problema es el dogma, como decía yo desde el título de mi presentación. El problema para ellos es que si aceptan un solo organismo vivo modificado, se les cae el dogma, ¿no? Como que a uno se le cae la religión, porque ellos dicen que todos los transgénicos son peligrosos. En el momento que aceptan uno, se cae el dogma. Lo he visto con propios ojos. Hubo una visita de Greenpeace en el Centro Internacional de Investigación del Arroz en las Filipinas. Visitaron las casas de malla con el arroz dorado y vieron y dijeron, esto está muy bien, que bien, lo han hecho muy bien. Pero bueno, ustedes saben, apenas salgamos de esta puerta, no podemos decir eso. Eso es dogma. Hay muy pocos cultivos transgénicos pequeños. ¿Por qué? Porque la regulación es excesivamente cara. Solamente las multinacionales pueden permitirse pagar decenas de millones de dólares para pasar por todo el proceso exagerado regulatorio que ya hoy en día no tiene razón científica de ser. En el caso de la papaya, ¿por qué la papaya transgénica resistente a virus logró salvar la industria hawaiana de producción de papaya? Simplemente porque un investigador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Dennis González, la creó al principio de los años 90 y la sacó al mercado antes que la regulación se volviera pesada. Es así de simple. Después de eso, prácticamente nadie ha podido. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es de una publicación del año 2005, donde había más de 200 eventos transgénicos generados en múltiples países en desarrollo, solucionando problemas locales en todo tipo de cultivos contra virus, bacterias, sequía, etcétera, que no han podido salir al mercado porque son departamentos de agricultura, son organizaciones públicas, son universidades que simplemente pueden pagar la investigación, que puede costar menos de $1 millón, pero no pueden pagar la regulación, que puede costar 20, 30 millones de dólares. Y por fin llegamos al punto número 3, el chivo expiatorio. ¿Por qué lo llamo así? Ante el gran éxito y la inocuidad comprobada de los transgénicos comercializados, la furia de la oposición se ha volcado hacia el glifosato, ¿no? A la derecha vemos que en el caso de commodities como
la soya, el algodón, el maíz y la colza, un 78%, 76%, 30% del maíz, 30% de la colza, son transgénicas en el mundo. Entonces, eso es un éxito rotundo y para los activistas solo queda decir, bueno, pero esto, ¿cómo lo podemos inhibir? Bueno, uno de los mayores productos transgénicos del mundo son las plantas, los cultivos resistentes al herbicida glifosato. Entonces tenemos una constelación de una planta transgénica y un herbicida que fue seleccionado porque es uno de los más inocuos o el más inocuo de los herbicidas que se utiliza en la agricultura, pero que no es específico. Al introducir un gen, una variante del gen, porque la planta ya tiene ese gen, la idea es introducirle un gen, una variante que no es inhibida por el glifosato, o sea que ni siquiera hay un cambio real en la planta. La planta hace lo mismo, solo que el glifosato ya no la inhibe. Eso es todo lo que se ha hecho en estas plantas. Entonces, no hay forma de atacar a la planta. ¿Qué ataco entonces? Ataco el glifosato. Al hacer esto, si lo logro, mato toda esta constelación de la planta resistente con su químico y mato por lo menos una cuarta, un tercio de la industria transgénica. Se vuelve no rentable y de esa manera ganan los antitransgénicos. O sea que esta es una campaña muy, muy fuerte. Distintas agencias de Estados Unidos, de Canadá, Suiza, la agencia europea, todas estas agencias de las Naciones Unidas, todas las que están a la izquierda, han dicho que no, el glifosato no representa un riesgo de cáncer para humanos. Sin embargo, una agencia, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, decidió, hizo sus experimentos y dijo, es cancerígeno. Pero casi nadie, la verdad, casi nadie pregunta ¿cómo llegaron a esta decisión? Ahí viene el detalle que vamos a hablar un poquito más adelante. Quería recordarles que los orgánicos no son tan puros como ellos pretenden, ¿no? Este es el resultado de los análisis que hace la Unión Europea del año 2016, en este caso 5.500 pruebas o muestras, y muestra la serie de agroquímicos detectados en productos orgánicos. Y también incluye glifosato, como cosa rara, ¿no? Tenemos y 5 de las muestras encontradas tenían más del nivel tolerable, o sea que aplicaron con ganas. En cambio, en los cultivos convencionales, solo el 6% de las muestras llevaban trazas de glifosato y ninguna por encima del límite. Pero lo que vemos aquí, que llama la atención y yo diría da rabia, es que la cantidad de cobre, bromuro y otros químicos que usan los orgánicos y que ellos consideran natural, ¿no? Como el cobre es totalmente natural y por lo tanto es bueno. Bueno, lo natural no es bueno, lo natural también mata. El ácido clorhídrico es natural, lo tenemos en el estómago, pero igual, no, si lo tomamos en vaso, de seguro que nos mata. O sea que eso más no necesito decir. Esta posición de los orgánicos y otros cultivadores tradicionales lleva a que la contaminación de los suelos con cobre en la Unión Europea sea enorme. Este mapa muestra, y se ven las manchas rojas de las zonas de cultivo, especialmente en Italia, en el sur de Francia, etc. Hay una cantidad enorme de cobre acumulado en el suelo y el cobre no se degrada, el cobre se acumula y afecta a la microflora del suelo. No, hay poco, digamos, peligro directo para los seres humanos, pero está afectando el medio ambiente, que es el que queremos proteger, creía yo, ¿no? Aquí comparando glifosato con sulfato de cobre, el sulfato de cobre es todo lo malo que tenemos en esta lista, el glifosato, ninguno de ellos. La aplicación del sulfato de cobre hasta hace poco era de alrededor de 60 kilos por hectárea. Hoy en día la Unión Europea ha presionado para que no se utilice más de 6 kilos por hectárea. ¿Cuántos glifosato se utiliza? 0.4 kilos por hectárea. Esa es la aplicación normal del
del glifosato, del ingrediente activo, ¿no? ¿Qué estamos comparando acá? A nivel de toxicidad, ¿dónde está el glifosato? El glifosato es uno de los pequeñitos que está a la izquierda abajo, mientras que cosas que conocemos, está al mismo nivel que la sal y el vinagre, la vitamina B1, etcétera, ¿no? Ahí está el glifosato. En cambio, tenemos cosas que tomamos para el dolor de cabeza, ibuprofeno, tenemos el agua oxigenada, tenemos el sulfato, el hidróxido de cobre, son 20 veces más tóxicos que el glifosato. La cafeína, que la tomamos sin ningún problema, es 50 veces más tóxica que el glifosato y de esa consumimos más o menos 150 gramos por año, mientras que la exposición normal de glifosato a través de lo que comemos y el ambiente, etcétera, puede ser de alrededor de 200 miligramos o 0.2 gramos por año. O sea, que mucho, mucho menos que la cafeína, que es 50 veces más tóxica. Y no olvidemos que incluso vitaminas como el colecalciferol es 150 veces más tóxico que la base aquí, que la vitamina B1 y el glifosato, etcétera. O sea, que en cuestión de toxicidad no hay ningún problema. Hablemos de la carcinogenicidad, que es lo que la gente teme y lo que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer dice. Ellos clasifican, pero no por dosis. Quiere decir, ellos consideran una sustancia que puede causar cáncer en cualquier concentración, o sea, que kilos o lo que sea. Si es que llega a causar cáncer o algo, entonces la declaran es carcinogénica o no. En el caso del glifosato lo han clasificado como probablemente carcinogénico. O sea, ni siquiera claramente carcinogénico como el grupo número 1, sino probablemente. ¿Con quién compara en este caso el glifosato? Con la carne roja, con bebidas muy calientes, con frituras, con trabajar en una peluquería. Ahora estamos comparando manzanas con manzanas, ¿no? Y si comparamos sustancias que son declaradas verdaderamente carcinogénicas, como el etanol, de esas, el promedio de la población se toma entre 10 y 14 kilos. He convertido el volumen en kilos. En 14 kilos promedio, y hay gente que se toma más o menos hasta 70 kilos de alcohol al año. El promedio es de 10 a 14. Imagínense. Y en cambio, el glifosato, puesto en kilos aquí, es 0.00018 kilos por año por la exposición normal. O sea que en cuestión, aquí, si uno se pone a comparar, así empieza a entender por qué hay esta controversia entre unas agencias que dicen no es peligroso, porque ellos consideran cuál es la exposición normal, y sí es peligroso, viendo como sustancia, si no hay límite en la aplicación, podría ser peligroso. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de demostrar la veracidad de una aserción infalsificable? ¿Qué cosa es una aserción infalsificable? Cuando yo digo, esto mata, no sé cómo, pero mata, ¿no? O lo que dijo el gran filósofo Bertrand Russell, dice, nadie puede comprobar que no es verdad que exista una tetera de porcelana en una órbita elíptica entre Marte y la Tierra. Sin embargo, nadie piensa que esto sea lo suficientemente probable como para que su existencia sea tomada en cuenta en la práctica, ¿no? O sea, sí, yo puedo decir, y hay una taza de café flotando alrededor de Júpiter. A ver, compruébeme que no es cierto. Bueno, a ese nivel son las aserciones de la oposición a los transgénicos que dicen esto es peligroso o puede ser peligroso, peor todavía, no puede ok, dime, ¿qué quieres que mida? Toxicidad, carcinogenicidad, retención en el suelo, acumulación, daño para... todo eso se mide, por eso cuesta millones de dólares. Y mi diapositiva final es simplemente el resumen. Estos son los 3 puntos que he tratado y mi conclusión sobre esos 3 puntos. Yo digo que prohibir el glifosato conlleva a la utilización de herbicidas problemáticos. Obvio, las malezas pueden, si no se controlan, pueden llevar a una reducción del 50% de todos los cultivos principales de los commodities. Y o sea que la maleza es uno de los principales
problemas en el manejo, en la agronomía de los cultivos. Hay que controlarla de alguna manera. En mi jardín lo hago a mano, pero si tengo un campo de 1000 hectáreas, bueno, a ver quién lo hace a mano, ¿no? Prohibir la biofortificación transgénica conlleva a mortalidad infantil innecesaria. Ya vimos, no estamos hablando de 2 o 3 niños, estamos hablando de millones de niños que mueren y que ya podríamos estar ayudando desde hace años. Esto para mí es criminal. No hay otra forma de describirlo. Obstaculizar el uso de los transgénicos reduce las posibilidades de aumentar la productividad, reducir la pobreza, cuidar la salud y aumentar la competitividad del sector agrario. Esto para mí está muy claro. Es como decir, yo tengo un campo muy grande, podría comprarme un tractor, pero me lo prohíben. Porque es simplemente una herramienta más, una herramienta que combina con toda la genética ya existente, con la diversidad existente, con la maquinaria, con la agronomía, con los agroquímicos y ayuda a manejar el cultivo, la producción, que hoy en día es tan necesario intensificar por el crecimiento de la población mundial. O sea que para mí no hay duda de que estamos desgraciadamente trabajando contra posiciones dogmáticas y como científicos esto nos limita, ¿no? Porque no podemos explicar algo que ni siquiera ellos pueden describir. Muchas gracias por su atención.